Bueno, como decía el apóstol Pablo, por medio de esta primera carta a Timoteo, viene renovando nuestro entendimiento y nos está guiando a abrazar el diseño de Dios para la vida del creyente. ¿Sí? Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que se une a la fe cristiana, va a ser guiado por Dios. Aquel que en Ezequiel dijo, yo les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ellos y les enseñaré a andar en mis estatutos y en mis ordenanzas. Eso significa que Dios empieza a darnos valor de su palabra, empieza en el creyente a darle importancia a lo que antes ignoraba y rechazaba. Entonces Dios, por medio de esta carta, que fue escrita hace muchos años a una iglesia particular, pero como también nuestro hermano hoy al principio decía que todos los tiempos pueden cambiar, las estaciones pueden cambiar, pero su palabra permanece para siempre, y aunque hayan pasado muchos años, todavía tienen implicancias, y a medida que nosotros vayamos examinando, vamos a ver que todavía es como que estamos ahí adentro. Que el tiempo pareciera que no pasó, simplemente cambiaron los escenarios y la humanidad, las inclinaciones y los pensamientos de los hombres sigue siendo el mismo, pero Dios también sigue siendo el mismo, guiando a su pueblo a hacer su voluntad. Entonces Dios, por medio de esta carta, nos está enseñando sus diseños, nos está enseñando a vivir como verdaderos creyentes. Y así como los hermanos cristianos en Éfeso, querida iglesia, nosotros estamos siendo expuestos a la verdad de las Escrituras. ¿Para qué? Para que nuestras vidas concuerden con lo que decimos creer. Porque hay mucha gente que dice creer, pero su vida no concuerda con su confesión. Entonces el Señor está escudriñando, está renovando, nos está enseñando para que nuestra confesión, lo que nosotros decimos creer, concuerde con la fe, con lo que la enseñanza nos indica. Y también para que seamos imitadores de aquel a quien decimos seguir. Tenemos que ser imitadores. Hoy mismo también el hermano leía, tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, imítenlo a Él. Entonces en nosotros tiene que estar ese deseo, ese anhelo de poder imitar a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y como hemos podido comprobar a lo largo de esta carta, la sana doctrina, la enseñanza no adulterada, la exposición de su palabra, la enseñanza completa de la Biblia se mete en cada área de la vida de tanto hombres como de mujeres, de padres como de hijos, de jóvenes como de ancianos. Toda área es tocada por la palabra de Dios. Y es por eso que podemos decir que la palabra de Dios puede animarnos, puede exhortarnos, puede corregirnos, puede instruirnos. En síntesis, el fin de la palabra de Dios es transformarnos. Pero también, como vamos a ver ahora, nos advierte para que estemos atentos a los ataques contra la sana enseñanza que hubo en ese tiempo, que hay en nuestros días y que habrá también el día de mañana. El domingo pasado decía que Pablo sabía que no todos en la iglesia de Éfeso iban a querer escuchar esta instrucción, no todos iban a estar de acuerdo con la instrucción que Pablo le estaba dando a Timoteo. Esta carta debía ser leída a la congregación. Muchos iban a estar de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, pero otros que resisten a la verdad no iban a estar de acuerdo. Dios nos libre, hermanos, pero debemos ser conscientes de que está la posibilidad de que incluso en nuestra congregación haya algunos, ya sea hombre o mujer, que no esté de acuerdo con toda la instrucción bíblica. Puede ser que vaya contra sus pensamientos, contra los preconceptos que ya se armó, porque cada uno que viene de ahí afuera, cada uno de nosotros tenía como de alguna manera la vida ya hecha. Tenía sus conceptos, tenía sus formas incluso de creer en Dios, tenía su forma de ver la vida, la sociedad, la política, la economía, tenía todas sus perspectivas. Y cuando se expone a la palabra de Dios resulta, esto es tan equivocado estaba,
Y entonces resisten, es como si no puede ser que haya estado tan mal. Algo bueno tiene que salir de lo que aprendí. Todo lo de ahí afuera, nada bueno puede salir sin Dios. Entonces se resisten a esa idea de que estuvieron tanto tiempo equivocados. Resisten a esa idea que eran tan malos cuando pensaban que eran buenos. Se resisten a la idea de que tienen que cambiar porque se acostumbraron a vivir una vida sin Dios, una vida sin que nadie les diga lo que tienen que hacer. Y ahora resulta que se exponen a la palabra de Dios y les dice, Dios dice que tienen que vivir de esta forma. Y resisten. Y si hay alguno que resiste a la verdad en esta congregación, ya sea hombre o mujer, debe tener cuidado, hermanos. Deben tener cuidado porque así como vimos el domingo pasado, esa persona inflada por el orgullo intentará convencer a otros de su posición y buscará de una forma sutil, porque no lo va a hacer a propósito, va a ser de una forma sutil, intentará hacer oír sus propias ideas, sus propuestas y sus supuestas interpretaciones de la Biblia. Es por eso que a Pablo le decía a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno enseña otra cosa significa si alguno intenta llamar la atención sobre él, enseñando otra cosa, o sea, agregando o quitando algo que ya está en la palabra de Dios. Ese que no quiere rendirse a la palabra de Dios va a intentar llamar la atención sobre él porque su adoración, aunque esté en la congregación, no es para Dios. Él busca su propia adoración, él busca ser exaltado, él busca ser visto. Entonces va a intentar llamar la atención sobre él. Ahora, y si la iglesia no está atenta y permite estas cosas, nacerán, como dice Pablo, en la congregación envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. Y aquellos que escuchen a estos hombres o a estas personas que están intentando infiltrar en la congregación nuevas o distintas enseñanzas a lo que ya el Señor nos ha enseñado en su palabra, estarán atendiendo a hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ellos, Timoteo, cuídate de estos, apártate de los tales, le dice. Estas personas no están en la iglesia con buenas intenciones. Como resisten a la verdad y no responden a la instrucción, es evidente que están entre ustedes, de alguna manera, parafraseando todo lo que he podido escudriñar, están entre ustedes para conseguir beneficios propios. En palabras de Jesús, cuando él se enfrentó a una multitud, parafraseando Juan 6:26, diría, ustedes no me siguen porque creyeron en mí, ustedes me siguen por los panes y por los peces. Estos estaban dentro de la congregación, pero estaban con beneficios, con intereses propios. Estos tomaban la fe cristiana como un medio de satisfacer sus deseos. Para ellos, unirse a la iglesia era la fuente de ganancia. Si bien este aspecto es una característica de los falsos maestros, acá Pablo está hablando a todos en general, ya que cualquiera de nosotros tiene la tendencia en la carne a buscar su propio beneficio, como hoy mismo también leíamos. Cada quien piensa por lo suyo propio. Tenemos en esta carne, en este cuerpo todavía esos pensamientos egoístas de pensar solamente en nuestro beneficio propio. ¿Por qué creen que lo que nosotros hoy conocemos como el Evangelio de la prosperidad es tan aceptado? En estos lugares donde se predica este tipo de supuesto evangelio, porque ni siquiera podríamos llamarlo evangelio,
Ahí no solamente los falsos maestros codician ganancias deshonestas, sino que también mueven a aquellos que piensan que el seguir a Cristo es recibir prosperidad económica, algún favor de Dios, pero un favor de Dios que los beneficie acá en la tierra. Entonces apelan a esa codicia que está en la carne del ser humano, en los pensamientos, en las concupiscencias de los hombres. Por eso es que ustedes van a ver multitudes en este tipo de lugares. Y uno puede decir, bueno, son los falsos maestros que le están enseñando mal. Sí, pero también es la gente que está buscando que les digan estas cosas que a ellos les gusta escuchar. Ellos buscan solamente el favor, las bendiciones, por así decirlo, cuando se unen a la congregación. Y alguno podrá pensar entonces que Pablo está en contra de que alguien pueda prosperar. Pablo está en contra o tiene algo en contra de que alguien pueda obtener ganancias de lo que hace. No, hermanos. Lo que Pablo está tratando de decirnos o quiere llevarnos a que consideremos la verdadera ganancia, que va más allá de lo que puede uno tener o no tener. Él quiere que cada creyente pueda tener su satisfacción en Dios. Porque hay muchos dentro de la congregación que en su insatisfacción con Dios buscan otra cosa. Entonces he titulado este día la exposición La verdadera ganancia. Esto es lo que Pablo quiere llevar al pueblo. Esto quiere Pablo comunicar a Timoteo para que los hermanos en Éfeso y así también nosotros entendamos la verdadera ganancia. Pablo le dice a Timoteo y a la iglesia, apártense de aquellos que solo buscan los beneficios temporales. Ganancias, dice Pablo, que no satisfacen el alma. Si buscan lo que ellos buscan, siempre estarán insatisfechos como ellos lo están. Vayamos al versículo 6. Dice que ellos usan la piedad como fin o como objeto de ganancia. ¿Y Pablo está en contra de esto? No. Escuchen lo que dice acá. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo primero que vamos a ver en este día, que la verdadera ganancia es la satisfacción del alma. La verdadera ganancia es la satisfacción del alma. Pero, dice el apóstol Pablo ahí, ese pero nos lleva a considerar que, aunque es cierto que la piedad es eusebeia, ya lo he dicho la semana pasada, la piedad es devoción a Dios, dependencia de Dios, la sumisión a Dios. Entonces Pablo está diciendo, aunque es cierto que la devoción a Dios o la dependencia a Dios es una fuente de, que no de ganancia solamente, sino de gran ganancia. Pero solo si va acompañado, si va junto, si va unido ¿a qué? De contentamiento. O sea, que nuestra sumisión a Dios, las intenciones de nuestro corazón pueden llenarse de contentamiento cuando nosotros estamos satisfechos en Dios. Y la palabra contentamiento es la palabra griega autarquía, autarqueia en griego. La palabra griega se traduce también como suficiencia o todo lo que basta. También se emplea en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8. Escuchen lo que dice ahí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, y acá se emplea la palabra, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
o sea, creyentes, cristianos, ustedes van a estar llenos de gracia. Ustedes van a tener todo lo suficiente, pero no solamente para ustedes, sino que van a tener todo lo suficiente incluso para hacer buenas obras, o sea, para poder emplearlo para el reino de Dios. Pero ustedes van a tener todo lo suficiente. Dios es quien se los va a dar. Es Dios. Entonces el contentamiento viene de una actitud interna. O sea que de nuestra dependencia, de nuestra devoción, de nuestra relación, de conocer a nuestro Dios, es de ahí de donde va a surgir el contentamiento. El conocer a Dios es la fuente y eso hace que el alma del creyente esté satisfecha. Ayer veíamos un poco acerca de cómo el salmista conocía a Dios y cómo él, conociendo a Dios, podía deleitarse, acudir en su misericordia, cómo él podía alabar a este que conocía. Entonces la devoción a Dios es la fuente, es la base para la satisfacción. Pregunta para cada uno de ustedes. ¿Dios le da al pueblo todo lo que es necesario para ellos o lo que es suficiente? ¿O Él les va a hacer faltar? ¿Dios le da al pueblo lo que ellos necesitan? ¿Están todos de acuerdo, verdad? No hay trampa en esta pregunta, sean sinceros, no se persigan. Dios le da a la iglesia todo lo que necesita. Todo. ¿Y qué es lo que pasaba entonces en esta iglesia? Que aquellos que enseñaban una falsa enseñanza hacía que los creyentes pensaran que les faltaba algo más para estar satisfechos en Dios. Pero cuando el Señor incluso nos dice en varios lugares, me cansaría de citar versículos bíblicos, pero dice que Él derramó toda bendición espiritual a cada uno de nosotros los que hemos creído en Él. Toda bendición espiritual. O sea que por ende, como ustedes respondieron que sí, Dios le da a su pueblo, Dios le da a aquellos que lo siguen, a aquellos que buscan refugiarse en Cristo, Él les da todo lo que necesitan para vivir en esta vida presente y para vivir en la vida venidera. Todo. Pero como les dije, en todas las cartas ustedes van a ver las hechanzas ante esta verdad, buscando de hombres corruptos de esta verdad, hombres que resistían a esta verdad, intentando infiltrar cosas nuevas, cosas distintas, para que los hombres se sientan satisfechos en Dios. Pero querían agregar más allá de lo que era el evangelio o la salvación plena en Cristo Jesús. Y si bien hablo de ese tiempo, hermanos, no crean que por ningún momento que nosotros no podamos ser tentados de la misma forma. O que en algún momento pueda esto suceder a alguno de nosotros. En nuestros días, las falsas enseñanzas se han disfrazado, hermanos, de muchas maneras. Incluso las falsas enseñanzas no solamente se infiltraron dentro de la congregación, sino que están viniendo desde afuera, infiltrándose para que también la congregación sea contaminada. Se ha disfrazado la insatisfacción o las falsas enseñanzas se disfrazaron de muchas maneras. Yo solamente voy a hablar de algunas. El materialismo, la tecnología, la economía, palabras que escuchamos allá afuera, que si no estás en un cierto nivel económico, estás en la pobreza, etc. Voy a seguir en algún momento a hablar de esto, pero todas esas cosas hacen que mucha gente esté insatisfecha y esa insatisfacción de allá afuera a veces las traemos a la congregación y de alguna manera podemos contaminar a otros cuando realmente la palabra del Señor dice, ya tienen todo. ¿Por qué la insatisfacción?
sumado a esta influencia del mundo, de los pensamientos que hay allá afuera, nuestros propios pensamientos tienen la inclinación de hacernos pensar que necesitamos algo más. O sea, hermanos, en serio, Dios quiera que no lo hayan experimentado y Dios quiera que estén firmes siempre, pero la inclinación de la carne es pensar que necesito algo más. Quieren convencernos de que necesitamos algo más para no descansar en la plenitud de nuestro Dios. Entonces, tanto el mundo como nuestra carne y las falsas enseñanzas nos quieren convencer de que la verdadera satisfacción es externa. Nuestro contentamiento va a depender de lo que tengamos, de lo que seamos en la sociedad. Hermanos, no sé ustedes, pero mientras yo examinaba estos textos, el Señor me llevaba a meditar en mi misma vida, en mis mismos pensamientos, y he encontrado que en muchas circunstancias he estado revolviendo la basura del mundo para encontrar algún tipo de satisfacción. Y no estoy hablando solamente de dinero o de posesiones, sino incluso hasta inclinaciones de querer encajar en el mundo, de querer ser parte de ellos de alguna manera, no ser tan distinto a los demás, cuando el Señor me convenció de que soy distinto. Hermanos, no somos iguales que el resto, somos distintos y nuestra ciudadanía, nuestro lugar no está en la tierra. Nuestra ciudadanía es celestial. Si los tratan como extraterrestres, díganle, es verdad, lo somos, porque no somos de esta tierra. A veces por querer encajar empezamos a copiar cosas, a decir cosas, a comportarnos como ellos en distintos aspectos. Bueno, pero no estoy diciendo malas palabras, sí, pero ¿cuál es tu inclinación? ¿Estás queriendo ser uno de ellos? No, lo que pasa que si no mis compañeros de trabajo o mis compañeros o mis compañeras en el colegio no me toman en cuenta, entonces busco encajar de alguna manera para ser tomado en cuenta, para ser uno más de ellos. No somos de este mundo, hermanos, entonces no se amolden a este mundo, dijo Jesús. Sigamos. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Pablo no está hablando solamente palabras vacías, palabras huecas, palabras que simplemente surgieron como un buen maestro que puede salir de la filosofía, empezar a decir palabras que rimen o palabras que suenen bien al pueblo o a sus oyentes. Las palabras de Pablo no eran superficiales. Él estaba convencido que el seguir a Cristo era gran ganancia. Y su contentamiento ya no venía de las cosas externas o de lo que la cultura podía ofrecerle. La gran ganancia y el contentamiento que el apóstol Pablo tenía es de haber experimentado su encuentro, su relación con Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 3. Versículos 7 y 8. Esto es la propia confesión de este mismo que escribió esta carta. Él dice a los hermanos de Filipo de esta forma: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, que él de alguna manera consideraba ciertas cosas como ustedes pueden considerar ciertas cosas como ganancia, como algo de mucha importancia. Él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Cómo puede ser? Por amor a Cristo. O sea que Cristo vino a ser mucho mejor, de mayor ganancia de lo que él hasta ese momento tenía. Versículo 8. Y ciertamente, es como que y no estoy arrepentido de esto, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Wow, este hombre estaba convencido de en quién había creído. Este hombre estaba convencido de que el mundo no podía ofrecerle lo que Cristo podía darle. Porque nada en el mundo, ni siquiera él, su estatus, o sea, él estaba en una posición importantísima. Pablo era fariseo de los fariseos, era tomado en cuenta hasta por los rabinos, era tomado por los sumos sacerdotes, o sea, era alguien de confianza, y todo eso que había adquirido, dice, para mí eso es basura. Y a veces nosotros estamos revolcándonos en esa basura. A veces estamos buscando tener esa posición que el apóstol tenía cuando todavía no era apóstol. Cuando él ahora dice, es basura. Eso no es verdadera ganancia. La verdadera ganancia, la verdadera satisfacción es haber conocido a Cristo. Y por amor a Cristo lo he dejado todo, lo he perdido todo. Porque el haber perdido eso no es que quedó en bancarrota, sino que ahora era más rico que antes. Y esta era la fuente de contentamiento del apóstol. Pablo estaba satisfecho en Cristo, no necesitaba otra cosa. Él sabía que nada ni nadie podía quitarle esto que había obtenido con Cristo. Él ya lo tenía todo. Ahora, con ese pensamiento, con esa certeza, con esa convicción, Pablo arremete la vida cotidiana y aprendiendo a vivir desde esta perspectiva, aprendió a vivir en cada circunstancia. Yo ya tengo todo. Listo, ahora vayamos a la vida. La vida te va a decir, te falta esto, te falta aquello. No, ya lo tengo todo. Y miren cómo este hombre fue enseñado. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Igual va a estar proyectado acá para los que no están familiarizados con la Biblia. Dice ahí, el apóstol Pablo, también hablando ahí a los filipenses, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, escuchen por favor, he aprendido a contentarme, no dice a conformarme, dice a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿De dónde nace su contentamiento? De saber que él en Cristo tenía todo. De saber que él en Cristo tenía gran ganancia. Entonces he aprendido desde esta perspectiva, desde esa fuente, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahora escuchen, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ah, bueno, pero cualquiera se contenta cuando tiene abundancia. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente era Cristo. Su gran ganancia era Cristo. Y no le importaba cualquiera sea su situación, ya sea que tuviera o no tuviera, su contentamiento era Cristo. Él no se fijaba en las cosas externas, porque él lo que tenía dentro era el motor que le impulsaba a vivir y a vivir de una forma no resignada. Bueno, es que soy cristiano y tengo que sufrir las consecuencias. No, él se gozaba de saber que en Cristo estaba completo. Verdaderamente Pablo sabía de lo que estaba escribiendo. Él le dice entonces a Timoteo, cuídate y dile a la iglesia que el contentamiento nunca depende de la posición, de las cosas externas, o sea, de las posesiones, o de las cosas que tengan o no tengan. El estar satisfecho en Cristo es el secreto de la felicidad.
¿Quieren ser felices o no? Yo creo que todos buscan la felicidad. El problema es que muchos la buscamos en el lugar incorrecto. En Cristo está la verdadera satisfacción para el alma. Un alma quieta es feliz. La verdadera felicidad está en Cristo Jesús. Hermanos, debo aclarar que Pablo no está promoviendo o defendiendo la pobreza, no está diciendo tienen que ser todos pobres, no tienen que tener nada. Hermanos, él nos está guiando a la verdadera riqueza, que es la verdadera ganancia. Y por eso que yo les decía, esto no se trata de una actitud como que, bueno, de resignación. Alguno podrá decir, bueno, entonces me tendré que dar así como estoy, no tendré que aspirar nada. Contentamiento no es resignación. Contentamiento no es simplemente decir, bueno, está bien, me adaptaré a esta situación. El hermano Pablo, el apóstol Pablo, estaba llamando a la iglesia. ¿A qué? A que vean la realidad que ellos tenían como creyentes. Ellos tenían que aprender, así como Pablo aprendió, a vivir en contentamiento, desde la convicción de que en Cristo ya lo tenían todo. Si esa convicción no está en uno, va a estar buscando otras cosas, cualquiera sea las cosas. No se trata de resignación. Un hermano comenta al respecto, dice, no se trata de la aceptación pasiva del status quo. Para los niños por ahí que no saben esta palabra, se refiere al estado o la situación de ciertas cosas como la economía, las relaciones sociales o la cultura en un momento determinado. Ese es el status quo. Entonces no se trata de la aceptación pasiva del status quo, sino, escuchen hermanos, dice, sino la seguridad absoluta de que Dios ha suplido nuestras necesidades y Él y en consiguiente sentirse libre de todo deseo innecesario. El cristiano puede sentirse independiente porque todas sus necesidades han sido cubiertas por la gracia de Dios. No, pero a mí todavía me faltan cosas. Vamos a ver si realmente son necesarias. Voy a contarles una historia, voy a leerlo rápido para no hacerlo tan largo. Voy a contarles una historia ilustrativa que me ayudó a entender lo satisfecho que uno debe estar y lo completo que debemos estar como creyentes en Cristo, y cómo el mundo, la influencia de nuestra carne y las falsas enseñanzas intentan animarnos a que necesitamos algo más. Una historia ilustrativa. Escuchen, niños, jóvenes y grandes. Dice, Phil Parham nos narra esta historia de un industrializado muy rico que, escuchen, se molestó al ver a un pescador que estaba sentado, relajado, cerca de su barco. ¿Por qué no estás en el mar pescando?, le preguntó al pescador. Porque he pescado suficiente pescado para el día de hoy, respondió el pescador. Pero, ¿por qué no pescas más pescado de lo que necesitas?, insistió el hombre rico. ¿Y qué haría con todo ese pescado que no necesitó?, preguntó el pescador. Pudieras ganar más dinero, replicó el impaciente rico. Comprarte incluso un mejor barco para que pudieras salir a aguas más profundas y pescar mejor pescado. Pudieras comprarte redes de nylon que te ayudaría a pescar aún más pescado y así ganar más dinero. Pronto tendrías una flota de barcos y serás tan rico como yo. El pescador luego le preguntó, y entonces, después de que consiga todo eso, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que haría yo? Pudieras sentarte y relajarte y disfrutar de la vida, le contestó el rico industrialista. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este momento?, le contestó el pescador mientras continuaba mirando tranquilamente el mar. Él estaba satisfecho. Y por más que le ofrecieran muchas cosas, el fin de todas esas cosas al final era estar sentado pescando como ese hombre. Él ya lo estaba haciendo. Pero el otro estaba tan desesperado, que no encontraba la satisfacción que este hombre ya la tenía. Es así el creyente. Debemos nosotros estar satisfechos. Ya lo tengo todo, ya tengo todo lo que necesito. El mundo, la sociedad, la televisión, el internet, todos nos van a decir, pero necesitas esto más. Con esto vas a estar más feliz, con esto vas a estar realizado. Ya lo tengo todo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo segundo que vamos a ver es que la verdadera ganancia es convencernos que no tenemos nada. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Un poeta griego decía, desnudo puse pie en la tierra, desnudo pasaré bajo la tierra. Podemos nosotros pensar que el apóstol Pablo, cuando está diciendo estas palabras, tenía en mente lo que él había aprendido del Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Job o en Eclesiastés. Veamos Job capítulo 1, versículo 21, dice similares palabras. El hombre que había perdido en ese momento todas sus posesiones, todo lo que tenía, y él llegaba a esta conclusión. Job capítulo 1 versículo 21 dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea que todo lo que él tenía, Dios se lo había dado y Dios en ese momento también había permitido que él perdiera. Él entendía que desnudo había llegado al mundo y así también debía volver. Eclesiastés capítulo 5 versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Pablo quiere convencer a los cristianos de no seguir aquellos que incitan a buscar cosas inútiles que no nos beneficia en la vida venidera. Más bien, si nosotros perseguimos esas cosas terrenales tienen el potencial de desviar la mirada de cualquiera que empieza a mirar estas cosas. Empiezan a desviarse de la verdad, como veremos más adelante el próximo domingo. Pues ese es el objetivo de aquellos que enseñan otras cosas, desviarlos y hacerlos y hacer que estén insatisfechos con Dios. Si entendemos que en realidad lo que tenemos, mis hermanos, viene de Dios y debe ser para honrarlo y usarlo pensando en lo eterno, aprenderemos nosotros a gozarnos y a ser agradecidos con lo que Dios nos permite tener. De esta forma, no nos estamos aferrando a lo que tenemos como algo propio, como algo nuestro, sino como una provisión de Dios. Y no lo usaremos de una forma egoísta. Más bien, nos dará la sabiduría para hacer tesoros en el cielo. Si lo que ustedes tienen lo tienen como propio, no lo van a querer dar, porque el sentimiento de egoísmo está en nosotros, no lo vamos a querer dar. Pero cuando el Señor nos dice, todo lo que tienes, te lo he dado. Entonces eso nos da la libertad, nos quita el peso de poder ser, de alguna manera, usar todo lo que el Señor nos da para hacer tesoros en el cielo. Palabras del mismo Jesús. Mateo 6, versículos 19 al 21.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde el ladrón mina, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Para examinar. Debemos hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. ¿Por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada podremos sacar. Debemos convencernos de esto, hermanos, porque en serio va a darnos la libertad de no estar tan apegados a las cosas de este mundo, a las cosas que ofrece. Y no estoy diciendo que no las tengan. Estoy diciendo que no nos aferremos, que no estemos buscando cosas desesperadamente, cosas que no son eternas, que no son de beneficio para nuestra vida espiritual. ¿O es que alguna vez ustedes vieron, por ejemplo, enterrar a alguien, ya sea en una película, ya sea en la vida real? ¿Alguna vez vieron o escucharon que alguien les contó que alguien fue enterrado con su celular, por ejemplo? ¿Con una tablet? ¿O con todo el dinero que tenía en el banco depositado? ¿O con toda la ropa que había acumulado mientras vivía? ¿Alguna vez escucharon eso? ¿Ustedes vieron llevar las valijas detrás del ataúd y que dejaban todo ahí adentro, las tablets, los celulares? ¿Ustedes vieron alguna vez eso? ¿Ustedes alguna vez se enteraron de que alguien, en vez de llevar flores a la tumba, le llevaron el auto, el televisor de 50 pulgadas, la computadora, etcétera, etcétera? ¿Ustedes vieron eso? Pero es lo que buscamos muchas veces. Nadie vio esto, ¿verdad? Nada de eso sirve cuando estemos muertos. Pero es lo que muchas veces nosotros nos afanamos y nos tiene preocupados y ocupados. Pero nada llevaremos, así como vinimos, volveremos. Todo lo que sea externo y todo lo que nos dice al oído, esto es para vos, esto es lo que necesitas, y si eso está fuera de nuestra satisfacción y deleite en Dios, es vanidad de vanidades. No lo necesitan, simplemente es vanidad de vanidades, y el autor de Eclesiastés lo sabía. Este hombre en su insatisfacción probó de todo. Buscó en lugares, buscó en cosas que uno puede decir, ¿cómo puede ser que este hombre haya hecho esto? Pero él buscó en todo algún tipo de satisfacción. Él buscó algo más de lo que ya tenía en ese momento, algo más que Dios. Y todo fue inútil. Y después de haber buscado y haber probado y haber intentado encontrar algún tipo de satisfacción en otra cosa que no era Dios, él concluye en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, 14, dice él, el fin de todo el discurso oído es este. Concluyo con esto, de todo lo que experimenté, de todo lo que hablé, concluyo en esto. Dice él, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que Dios no traerá a juicio lo que hayas adquirido mientras vivías, sino qué es lo que usaste, qué fue motivado para vos conseguir o incluso rechazar lo que se te ofrecía. Por eso, hermanos, que debemos escudriñar y preguntarnos a nosotros mismos y ser sinceros y no engañarnos a nosotros mismos, ¿dónde están buscando su contentamiento? ¿Dónde está su satisfacción? ¿Están en las cosas externas y superficiales? ¿O está en tu relación con Cristo y con su cuerpo, que es la iglesia?
¿Estás buscando la satisfacción en lo eterno o en lo temporal? ¿Te deleitas más cuando tienes cosas pasajeras o te deleitas más cuando conoces a tu Señor o estás entre los hermanos para beneficiarte espiritualmente? Debemos entonces concluir, hermanos, con esto. Nada externo podremos llevar a Dios, nada externo, pero sí lo interno. Y esto es lo que nos tiene que interesar. ¿Por qué? Porque sí podremos presentar a Dios de alguna manera o presentarnos ante Dios con un alma satisfecha en Él. Un alma que aprendió a contentarse en Dios, cualquiera sea su situación. Un alma deseosa de conocer a su poderoso Salvador. Un alma que en Cristo encontró la verdadera ganancia. Eso sí podrá presentarse delante de Dios, y eso está en el interior de nosotros, no en el exterior. Un hermano dice, la cosa suprema que uno puede llevar consigo es la convicción inquebrantable de que va a uno que es el amigo y el amante de su alma. Y lo tercero y último que vamos a ver es la verdadera satisfacción, es distinguir lo necesario de los deseos. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Los que traen falsas enseñanzas son guiados por sus malos deseos. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que se aparte de los tales, porque estos tienen la habilidad de convencer a sus oyentes de que persigan deseos pecaminosos en vez de lo que es necesario. Y no les importa si generan en la congregación disputas, envidias, todo lo que hemos escuchado. No les importa si pecan contra Dios, no les importa Dios. Están siguiendo solamente sus malos deseos. Es por eso que nosotros debemos aprender a separar qué son deseos y para separar eso, qué son deseos, debemos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios y separarlos de lo que realmente es necesario. ¿Qué son deseos y qué es necesario? Y una vez que pongan sobre la mesa lo que es necesario y sus deseos, vean por cuál de los dos se ocupan más, en cuál de los dos piensan más. Si solo piensan y buscan y trabajan por sus deseos, corren el peligro de caer en el amor al dinero, como veremos el próximo domingo. Y es tan peligroso porque es la raíz de todos los males. Y en el momento de nosotros escudriñar y preguntarnos y ver qué es necesario y qué son deseos, debemos nosotros usar la palabra de Dios. No podemos usar nuestros criterios. Hermanos, puede ser que nosotros, todos nosotros, tengamos lo que realmente necesitamos para vivir, porque Dios prometió darnos y Él no miente. Él nos da verdaderamente lo que necesitamos. Pero lo que Dios no prometió es darnos todo lo que nosotros deseáramos. Él prometió darnos lo que nosotros necesitamos, pero no prometió darnos lo que nosotros deseáramos. Y puede ser que nos volvamos ansiosos y estemos insatisfechos por lo que simplemente estamos deseando, cuando posiblemente ya tengamos lo que necesitamos. Y como les dije, nosotros debemos, para dar este balance y poner sobre la mesa estas dos cosas, debemos ir a la palabra de Dios. Y Pablo nos dice que lo que necesitamos es sustento y abrigo. Y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Ouch. Puede ser que a muchos no nos guste solamente tener abrigo o solamente tener que comer, pero para Dios esto es necesario. Lo otro es simplemente gusto. ¿Ustedes sin comida pueden vivir? No. ¿Sin ropa pueden vivir? No. ¿Sin celular pueden vivir? No, pero ahora es necesario. No. Se dan cuenta que muchas veces la inclinación hace que las cosas que hoy tenemos como común sean para nosotros necesarias. Todo lo que a vos te lleve a morir y no lo tengas puede ser necesario. Pero yo no creo que hasta el día de hoy no se haya muerto alguien porque no tenga un celular. Aunque muchas veces incluso lo he visto en situaciones, es decir, se le rompió el celular, no, me muero. ¿Y ahora qué hago? Sin celular, ¿qué hago? O sea, es como que se pierden. Y esto que quería decirlo, no porque yo tengo celular, bueno, uno de los celulares está ahí, y uno puede decir, bueno, pero vos tenés un celular también que está ahí. Yo no digo que mi celular sea necesario, yo lo uso y ustedes, bueno, por lo menos mi familia sabe que yo tengo esto porque a mí me gustan las fotos, pero es un gusto. Me gustan las fotos, me gusta que salga bien y que se vea bien, entonces por eso por ahí me compré un celular así, pero no veo que eso sea necesario para vivir. Pero hay mucha gente como que lo tiene sin celular, ya no puede vivir. Se desesperan por tener un celular. Incluso los padres cometemos tal error, que nosotros decimos, los chicos me van a odiar. No, yo tengo que dar a mi hijo o a mi hija para que vaya a la escuela porque es necesario, yo me tengo que comunicar con mi hija. Bueno, está bien. ¿Se quieren comunicar con sus hijos? Sí. Intenten regalarle un celular que simplemente sirva para llamar. O sea, no lo van a hacer. Se dan cuenta que incluso nosotros somos influenciados tanto con el materialismo, con la tecnología, que con estas cosas, que cometemos un error de darles algo a nuestros hijos, incluso tan menores, que de ese celular pueden ellos ver cosas que a sus ojos no le hacen bien. Porque no están todo el día. Más si se lo dan para ir a la escuela, más si están con otros compañeritos. Ustedes no saben lo que están viendo. Ustedes no lo saben. Ustedes no saben lo que están haciendo, que incluso si tienen redes sociales, ustedes no lo saben. Y es por eso que deben tener cuidado, padres. No somos iguales que el resto. Entonces lo necesario, dice el Señor, y lo voy a leer, Mateo 6, no sé si tienen el lenguaje actual ahí. ¿Tienen el lenguaje actual? Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Voy a leerlo rápido porque es un lenguaje sencillo y va a ser fácil de entender. Jesús va a decirnos que Él va a solventar las cosas que nosotros necesitamos, no lo que nosotros deseamos. Dice, miren, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice, creyentes, seguidores de Cristo, iglesia, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pájaros que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios, el Padre que está en el cielo, les da todo lo que necesitan. Y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes,
por ustedes. Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o la ropa que se van a poner. Escuchen, por favor, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios. Ahí está la verdadera satisfacción. Reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que desean. Error. Pero eso es lo que a veces nosotros pensamos. Niños, aprendan que Dios les dará todo lo que necesitan. Grandes, entiendan y entendamos juntos, Dios se encargará de nosotros. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Es Dios nuestro Padre y está en los cielos y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Rey y hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo, no al tiempo de ustedes, al tiempo de Dios, porque es Él el que nos instruye, a su tiempo todo lo que necesitan. Hermanos, si podemos creer en nuestro Dios, si podemos crecer en fe, porque en este contexto, en otra versión dice hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque se están desesperando por algo que Dios ya se encarga. Si podemos nosotros crecer en fe y podemos aprender de estos textos, aprenderemos a vivir nuestras vidas cristianas con el contentamiento que viene de Dios, de conocerle a Él. Estaremos convencidos de que en Cristo lo tenemos todo. Y lo que antes para nosotros parecía tener valor, lo vamos a considerar por basura, como así lo hizo el apóstol Pablo. Y mi amigo, mi amiga, si hoy todavía no tienes tu satisfacción en Dios, y si todavía estás buscando la satisfacción en lo material, en la apariencia externa, y estás revolcándote buscando en la basura del mundo, cosa que el mundo no puede darte, estás haciendo esto. Estás bebiendo agua salada. Y cuanto más bebes, más sed tendrás. Ven y bebe de los manantiales gratuitamente que Dios quiere darte. Mi amigo, mi amiga, el Señor Jesús dijo, el que bebe de mí, el que come de mí, nunca más tendrá sed, nunca más tendrá hambre. O sea, que el que cree en Cristo tiene todo. Está su alma satisfecha y aprende a contentarse en Él. Mi amigo, mi amiga, tu alma clama por Cristo, no clama por la tecnología, no clama por la felicidad allá afuera, porque nada podrá darte lo que Dios solamente puede darte. Entonces, debes buscar a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y comprobarás en tu ser. Mientras no lo hagas, no lo vas a poder comprobar. Pero si te arrepientes y crees y te unes a Cristo, todo será nuevo. Y como Pablo lo ha experimentado, así también lo experimentamos nosotros. Sé que antes habían cosas que yo valoraba que ahora para mí no tienen valor. Es que quiero conocer a Cristo aún más. Quiero deleitarme aún en Cristo más, porque en Cristo hay verdadera ganancia. Entonces te animamos, mi amigo, mi amiga, que estás sin Cristo, ven a Él. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y no te estoy llamando a que vengas a un lugar. Ahí en tu casa, ahí en tu lugar puedes pedirle perdón a Dios.
y simplemente vas a contar la historia, vas a contar una nueva historia con Cristo en tu vida. Mis hermanos, nosotros que ya tenemos la verdadera ganancia, ya no decimos nada más que en la tierra que pueda ofrecernos, porque ya lo tenemos todo. Pero también debemos ser conscientes que somos hombres y mujeres débiles. Somos una humanidad débil ante las cosas que el mundo ofrece. Entonces, como no nos podemos descuidar, porque sin darnos cuenta podemos caer en la insatisfacción, hermanos, nuestra vida de fe debe ser acompañada de contentamiento, de satisfacción en Cristo. Pero las tentaciones, como dije, a nuestras debilidades no van a parar. Vendrán una y otra vez, y entonces aprendamos a orar como una vez oró un hombre. Proverbios 37-9 dice, esta sea nuestra oración, iglesia. 2 cosas te he demandado, dice él a Dios. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. El Señor nos dará lo necesario y eso es lo que debemos buscar como iglesia, hermanos.